Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, a ustedes por seguir fielmente el trabajo que les traemos hasta sus dispositivos en Ventanas, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, la unidad de producción y comunicación de esta misma unidad académica, así como el Observatorio de la Política Internacional. Mandamos en esta transmisión un especial saludo a la colega Valeria Vargas, quien hoy no puede estar por nosotros por una situación de salud, pero esperamos se nos mejore pronto para estar de nuevo en Ventanas con ella el próximo miércoles. Nos complace muchísimo poder recibirles en esta discusión que tenemos el día de hoy sobre la situación política de Palestina. Y es justamente por la relevancia de este tema y el interés que ha suscitado que además tenemos una moderadora especial el día de hoy, la doctora Isabela Bendaño Flores, quien es decana de nuestra facultad y quien nos hace el honor en esta edición de Ventanas de sumarse a moderar este espacio. Doña Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas Bienvenida. gracias, Eugenia, por esta invitación. No, muchas gracias a usted por apuntarse a ser parte de esta conversación con un panel de lujo que usted nos procederá a presentarnos. La dejo a cargo de la transmisión y quedamos atentos a cualquier colaboración que podamos pues, hacerle desde el punto de vista técnico. Muy buenas tardes y Muchis- de nuevo muchísimas gracias. no, muchísimas gracias a ustedes y realmente para mí es un honor estar acompañando esta tarde y noche sobre un tema que realmente nos interesa. Para la Benemérita Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Ciencias Políticas, el Observatorio de Política Internacional y para la facultad, eh, le da la más cordial bienvenida y el más atento saludo a todas las personas que nos están acompañando. Un saludo a las personas que han hecho posible este programa, al equipo técnico y profesional. Muy bien, Eugenia, como usted lo mencionó, esta tarde y noche nosotros nos hemos propuesto a analizar la situación política de Palestina. Nos hemos planteado conocer, analizar qué está pasando en esta parte del mundo, qué está sucediendo con su población, qué fuerzas o factores se mueven y se alinean, como dice por ahí la prensa, qué papel ha jugado instancias, por ejemplo, Naciones Unidas, si conocen algo, qué pasa con los derechos humanos, qué coyuntura se vislumbra a corto plazo para esta región del mundo, porque es un tema que nos interesa diplomáticamente como costarricenses, como centroamericanos, que ha llevado a declarar la condena a la escalada de violencia y a considerar imperativo detenerla y evitarla, eh, con miras a realmente a evitar tanto derrame de sangre. Y en esta tarde, pues nos tenemos dos invitadas que nos hablarán sobre justamente este contexto y qué es lo que ha pasado en las últimas semanas. Yo sí quisiera decir que la evolución de los regímenes políticos, el desarrollo de los procesos democratizadores, la promoción de la paz, la pérdida cuantiosa de vidas humanas y crímenes considerados de lesa humanidad debido a la afectación a la población civil, a mujeres, niños, constituyen asuntos de suma importancia para las ciencias sociales y para las ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR se inscribe en una institución de educación superior que contribuye con las transformaciones sociales para el logro común, bajo varios principios, entre ellos que buscan la igualdad de oportunidades y sin discriminación, la libertad de cátedra, que es muy importante como un ejercicio
para declarar convicciones filosóficas, religiosas y políticas, así como el respeto a las personas y a la libre expresión para garantizar el diálogo, manifestar ideas y opiniones, velar por la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento. En esa línea es que consideramos que este tema es de suma importancia. Pues bien, a doña Guayija y a doña Valeria que nos acompañan esta tarde. Bueno, es un gusto verles aquí en su casa. Vieran que en los últimos días, a partir de algunas imágenes que han corrido por la prensa, a partir de publicaciones, por ejemplo, del New York Times, se dice cosas como las siguientes. Cuando el 19 de mayo de este año, el New York Times nos describía, era el 13 de abril, el primer día del mes sagrado musulmán del Ramadán. También era el día del recuerdo en Israel. El presidente israelí, Reuven Rivlin, pronunciaría un discurso en el Muro de los Lamentos, un lugar sagrado ubicado debajo de la mezquita. Y como preparativo, un escuadrón de policías israelíes entró a la mezquita en Jerusalén, a una de las mezquitas, a uno de los lugares más sagrados, apartó a los asistentes, atravesó el vasto patio de piedra caliza, cortaron los cables de los altavoces que transmiten las oraciones a los fieles desde 4 minaretes medievales de 4 torres. Esa incursión policial en la mezquita reanudó una tensión, fue un punto de inflexión, un cambio de tono, un deterioro de las relaciones que ha sido cada vez más veloz, más devastador y de mayor alcance de lo que alguien podía imaginar. Y esto ha creado una violencia realmente enorme entre israelíes y palestinos en los últimos, digamos, en los últimos días y peor de los últimos años. Se nos dice, ¿verdad?, que han pasado 7 años desde el último conflicto, por lo menos con Hamas, y 16 desde el último levantamiento palestino o bien conocido como Intifada. Vamos a ver, los últimos días han presenciado disturbios en ciudades de Cisjordania, palestinos muertos por las fuerzas israelíes, lanzamiento de cohetes hacia Israel desde un campo de refugiados palestinos en el Líbano, jordanos que marchan hacia Israel en señal de protesta, manifestantes libaneses cruzando la frontera sur con Israel, el cierre de la puerta de Damasco. Vamos a ver, estamos ante capacidades en cuanto a cantidad y calidad de las armas en aumento, un acelerado ritmo de fuego, se hace alusión a 470 cohetes en 24 horas, o sea, realmente muy acelerado. Cohetes cada vez con mayor alcance, precisión, con trayectorias al mismo tiempo imprevisibles, desalojo, ocupación, desempleo. Y también esto, no lo podemos dejar de lado, se acompaña con un mundo y dentro de esos también Gaza y todas las otras regiones del mundo que luchan por superar una ola de infecciones atribuida al COVID, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y se habla también de una tasa de desempleo alrededor del 50%. Que si este escenario es nuevo, no es nuevo. O sea, ya hacia el 2009, en enero del 2009, el presidente de las Naciones Unidas nos hablaba de circunstancias sumamente urgentes. Incluso hablaba de circunstancias desesperadas. Hablaba de una crisis que se había prolongado en exceso, que había habido muchas muertes,
demasiadas pérdidas de niños y mujeres, víctimas mortales y heridos muy graves, edificios caídos, entre ellos escuelas, universidades, hospitales, daños, destrucción. Y él se refería a que desde las Naciones Unidas habían permanecido pasivos mientras las masacres continuaban. Ahí, en esa declaración hay afirmaciones realmente, digamos, un poco tristes, ¿verdad? En cuanto que bajo los escombros yacen cadáveres y que los vivos morirían tratando de llegar hasta los muertos. Vamos a ver, en esta tarde vamos a trabajar este tema en la situación palestina y nos vamos a dar cuenta que esto no es nuevo, no es una situación nueva, no es nuevo que Naciones Unidas debería de intervenir, no lo ha hecho. Está la defensa del derecho internacional. Y bueno, sobre estos temas, ¿verdad? Sobre lo tecnológico, sobre lo político, sobre lo demográfico, sobre lo cultural, sobre lo religioso, lo económico, que está en juego y está en tensión. Vamos a trabajar esta tarde. Tenemos dos invitadas, doña Guayija Sasa Marín, que desde 2013 está en su cargo, en su puesto de miembro honorario o de cónsul honoraria más bien del Estado de Palestina desde el 2013, y Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez Quesada, especialista en relaciones internacionales, estudiante de Derecho. Ellas dos, doña Guayija Sasa Marín, como cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica, y doña Valeria Rodríguez, van a estar profundizando esta tarde en esta actividad que nos parece de primer orden, hablar de la situación política de Palestina. Adelante, doña Guayija, y adelante, doña Valeria, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento a Isabel por esta introducción que nos da. De mi parte, yo tengo una presentación, entonces no sé si me ayudan compartiendo. Muchas gracias. Mi presentación de hoy va a ser dirigida a una pequeña contextualización histórica y también una contextualización un poco más reciente de los últimos sucesos que han pasado en Palestina. Entonces, el nombre de mi presentación sería Palestina en contexto. Te agradezco pasar. Bueno, entonces creo que tenemos que partir desde lo más general, que es Palestina. Palestina es un territorio histórico que queda en la región de Levante, en Medio Oriente. Es importante decir que la extensión territorial de Palestina es minúscula, es de alrededor de 27.000 kilómetros cuadrados, pero aún así se trata de un territorio geoestratégicamente importante por cuanto limita con el Mediterráneo Oriental, limita con el Mar Rojo, y además tiene una georreferencia muy especial, que es que consiste en el centro de Afro-Eurasia, es decir, no hablando desde un término histórico, ni cultural, ni étnico, sino cuando hablamos de la georreferencia de África, Europa y Asia, Palestina se ubica en el centro de todos estos y, por tanto, constituye un territorio geoestratégico. Palestina, desde 1517 hasta fines de la Primera Guerra Mundial, fue colonia otomana. Y la constitución del espacio, digamos, del espacio físico, consistía en una unidad multicentrada. Es decir, contrario al mito de que Palestina era una tierra sin pueblo, lo que nos podemos encontrar son ciudades separadas entre sí, en donde se ejercía el turismo, se ejercía el turismo con fines religiosos, el comercio, entre otras actividades productivas y la agricultura. Entonces, eso nos viene un poco a desafiar este mito de que se trataba de una tierra sin pueblo, porque uno de los mitos sionistas constituye en que se trata de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Pero desde el punto histórico, desde el punto de vista histórico, este mito es
es absolutamente cuestionado en el sentido de que Palestina no era una tierra de su pueblo, sino que estaba poblada. Era una unidad multicentrada y se hacían distintas actividades muy parecidas a la estructura de los otros países que se encontraban en ese momento en el Medio Oriente, pero de ninguna manera un territorio deshabitado. La siguiente, por favor. Creo que voy a contextualizar un poco porque me parece necesario hablar de qué es el sionismo. El sionismo es un proyecto colonial europeo, principalmente de Europa Oriental, que se propone conquistar la tierra árabe de Palestina. Responde a un nacionalismo étnico, es decir, esta idea de que para toda etnia tiene que corresponder un Estado, y utiliza, sobre la base de varios mitos, la Biblia como un texto histórico. Normalmente la Biblia en realidad es un texto generador de identidad, es un texto religioso y puede conducir a distintas interpretaciones, por lo que es bastante cuestionable utilizar los textos bíblicos como textos historiográficos porque no lo son. Además, en el contexto europeo, donde nace el sionismo, este toma impulso a partir del mesianismo cristiano, que son ideas cristianas sobre redimir a la población judía a partir de su envío a Palestina. Entonces, estas ideas cristianas trastocan la Cámara Británica y las altas esferas de la política británica, y entonces se da esta intención de redimir a los judíos a partir del envío a la tierra. Entonces, se trataba de un mito más de origen mesiánico en el que esta redención iba a ser otorgada tras esta vuelta, y esto alcanzaba el fin de la historia y de sus días. El sionismo está conformado por muchísimas comunidades diversas, multiculturales, multilingüísticas, pero aquí bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que se trataba de un único pueblo. Esto es como decir que un cristiano de Argentina, un cristiano del centro de África o un cristiano en Europa tienen exactamente la misma historia común, y esto bajo ninguna circunstancia se acepta desde la historia, porque se trataba de distintas comunidades, sí, bajo una cosmovisión común, que era el judaísmo, pero que no tenían una historia común. Entonces, además, el sionismo se nutre de varios mitos orientalistas, y el orientalismo entendido como la mirada que se construye desde Occidente para el análisis y para la colonización de Oriente, y utiliza muchos de estas argumentaciones orientalistas, como por ejemplo las dicotomías avanzado-salvaje, desarrollado-subdesarrollado, que sirven para la base de la colonización. Entonces el sionismo, contrario a lo que una esperaría, que es decir, en el momento en donde tienes mayor auge en Europa con el aumento del nazismo, contrario a combatir directamente estas prácticas discriminatorias y estos discursos absolutamente excluyentes, no resuelve la cuestión judía como se llamaba en el momento, no cuestiona esas condiciones que generan el problema judío o el problema de la asimilación de las personas judías en los territorios europeos, sino que se propone enviar a los judíos a un territorio externo. Es decir, en vez de combatir las prácticas antisemitas, en realidad le son útiles al antisemitismo en la medida en que los judíos son expulsados de Europa, en vez de buscar resolver los orígenes de por qué los judíos no eran bien recibidos por las poblaciones europeas. Y aquí una foto de Theodor Herzl, que en realidad su mayor éxito es lograr articular los intereses sionistas y los discursos sionistas que ya venían desde el siglo XVIII, lograr articularlos en la convocatoria a congresos sionistas con el fin de poder generar acciones que permitieran la constitución de un Estado judío. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces voy a hacer una pequeña cronología de lo que sucedió. Como ya venía diciendo, se convocan congresos sionistas. El primer congreso sionista sucede en 1897. Hay 5 congresos sionistas que son los más importantes porque son los que dan la forma del movimiento, y en estos congresos se debate cuál va a ser el lugar para la constitución de un Estado judío. Se consideran varios lugares, se considera Uganda, se considera Azerbaiyán, se consideran algunos lugares de América como Argentina, lo que desafía este mito sionista del retorno, es decir, Palestina era una opción, pero Palestina no era la única opción para los judíos sionistas. Luego de esto viene el Tratado de Sykes-Picot, que es un tratado que se firma entre el Imperio Británico y Francia,
en 1916. Este tratado era secreto y se da en el marco de la Primera Guerra Mundial. Entonces, son ambos imperios poniéndose de acuerdo sobre cuál va a ser la división territorial que les quedaría luego de finalizada la Primera Guerra. Por supuesto, es un tratado absolutamente colonialista porque son, o sea, son dos potencias que no tenían ningún ligamen histórico con Palestina, pero bueno, con Palestina y con el Medio Oriente, y que deciden cuál va a ser esta división territorial. Este tratado también formaba parte de Rusia, sin embargo, con la revolución soviética de 1917, los bolcheviques sacan a la luz este tratado y es cuando se descubre que ya había un reparto de las tierras antes de que hubiera finalizada, de que hubiera finalizada la Primera Guerra Mundial. Luego, en 1917, se da la Declaración Balfour, que Balfour era el ministro de Exteriores de Gran Bretaña. Él lo que dice, y es una carta dirigida a Lord Rothschild, donde dice que Gran Bretaña ve con buenos ojos la constitución de un hogar nacional judío en Palestina. Este hogar nacional, debe decirse, no significa un Estado. Un hogar nacional era más o menos como ubicar a las personas judías en un espacio donde pudieran convivir, donde tuvieran sus sinagogas, donde pudieran desarrollarse en comunidad con el Estado que tenía que crearse de acuerdo con el mandato que luego se fundó. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Luego de la Primera Guerra Mundial y con la Constitución de la Sociedad de las Naciones, se establece un mandato británico en Palestina, y esta figura del mandato es muy interesante porque también es de origen colonial, y el mandato lo que se equipara es a las doctrinas tradicionales de la discapacidad, digamos, se puede entender desde ahí, que consideran que la persona incapaz, entre comillas, no tiene la capacidad jurídica o la capacidad de autodeterminarse. Entonces lo que se le pone es una colonia que los administre, en este caso Gran Bretaña, para que este pueblo pueda en algún momento autodeterminarse. Se dice que en este momento no se puede por ser pueblos, por ser colonias, y en ese momento se les daría la independencia, pero está sujeta a requisitos y está sujeto también a las voluntades de las potencias coloniales. Este mandato británico en Palestina se da desde el 1923 hasta 1948 con la Constitución de las Naciones Unidas y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En medio de todo esto está el antisemitismo político, que ya hablamos de esto, y por supuesto que son los crímenes nazis contra las poblaciones judías, que aumentaron las migraciones a Palestina, pero que no son el origen de las migraciones a Palestina. Las migraciones masivas de judíos a Palestina vienen desde finales del siglo XIX, como en 1872 se da la primera migración, y son migraciones masivas de judíos que vienen a vivir a Palestina, un poco basados en este mito de la redención, pero que luego, por supuesto, con el tratamiento que recibían los judíos en Europa, aumentó las migraciones y aumentó, incluso revertió la demografía que se encontraba en Palestina, pero aún así, en 1947, cuando se da la resolución 181, los palestinos eran 2/3 partes de la población. Esta resolución 181 lo que dicta es la partición de Palestina en dos estados, un estado judío, un estado palestino, y además coloca a Jerusalén bajo un corpus separatum, que es una figura jurídica que decía que las Naciones Unidas iba a administrar Jerusalén. A pesar de que los judíos eran una tercera parte de la población local, reciben un 56% del territorio, gracias a una comisión que fue la que dictaminó y en la que no fueron consultados los palestinos. Por supuesto, los palestinos se opusieron a esta resolución porque otorgaba más territorio a una población que era minoritaria. La siguiente. Luego, en 1948, cuando termina el mandato británico, Ben Gurión, el día que termina el mandato británico, declara la independencia de Israel, y esta declaración de independencia, que en realidad es más política que real, digamos, porque no había una independencia de parte, digamos, de los judíos sobre Gran Bretaña, porque en realidad Gran Bretaña había estado de acuerdo con y había estado apoyando directamente las inmigraciones judías. Lo que por un lado tiene esta narrativa, por otro lado para los árabes es la Nakba, y la Nakba quiere decir la catástrofe, porque en 1948, a partir de esa declaratoria,
sucede la expulsión masiva de palestinos porque existen varias matanzas, como por ejemplo la de Deir Yassin, que fue la más conocida, en donde aldeas completas fueron eliminadas y se dio una limpieza étnica en la que palestinos se vieron obligados a emigrar. No, fue una expulsión más que una decisión voluntaria de los palestinos, que eso también es otra de las narrativas sionistas que dicen que los palestinos se fueron voluntariamente por un llamado de los estados árabes, pero no hay ninguna prueba histórica de esto. Luego, en 1967, con la Guerra de los 6 Días, Israel ocupa territorialmente ocupa los territorios de Jerusalén Oriental, ocupa Cisjordania, ocupa Gaza, ocupa los altos del Golán y ocupa el monte del Sinaí. En esta guerra, y luego por eso ahorita vamos a hacer un brinco histórico un poco importante, después de esta guerra, esta ocupación se perpetúa, es decir, desde 1967 hasta 2004, y por eso no puse ningún otro hecho de por medio, el continuo ha sido un estado de ocupación militar que tiene un régimen particular, en donde los israelíes han adquirido más y más territorios palestinos y, por supuesto, no han devuelto esos territorios que originalmente deberían estar en una situación temporal. Entonces, brinco del 67 al 2004 porque a pesar de que se dan acontecimientos históricos importantes como la Declaratoria de Principios, en donde participan, donde las partes se reconocen, el continuum ha sido el expansionismo y la colonización de nuevos territorios. Incluso durante los periodos donde hay negociaciones de paz, se han construido más asentamientos judíos. Entonces, esta situación, por supuesto, no ha parado y sigue sucediendo hasta este momento. Luego, en 2004, esto es también un acontecimiento que considero importante incorporar, la Corte Internacional de Justicia, bajo una petición de la Asamblea General, emite la opinión consultiva del 9 de julio de 2004. Esta opinión consultiva es a raíz de la construcción de un muro en territorios ocupados, un muro de 700 kilómetros, 704 por ahí aproximadamente, que divide a las poblaciones, pero que además se encuentra en territorio ocupado. Bajo el derecho internacional, la anexión de territorios está prohibida. Entonces, este estatus de ocupación, como decía, significa que esos territorios se ocupan temporalmente y tienen que ser devueltos a el Estado que originalmente es dueño de esos territorios. Entonces, emite esta opinión consultiva que declara que el muro es ilegal y que exige a Israel dejar de o parar la construcción de este muro, y además señala que este muro violenta gravemente la libertad de tránsito de la población palestina. La siguiente. Luego, a partir de la expulsión y a partir de la Nakba, que como decía fue en el 48, las Naciones Unidas emiten la resolución 194, pero este día de un derecho de retorno, luego retomada en otras resoluciones, y lo que consiste es en que los palestinos que fueron expulsados durante la Nakba tienen el derecho a volver a su territorio y en caso de no volver tienen que ser indemnizados por sus tierras, por las tierras que fueron ocupadas y cooptadas, porque eran los dueños antes de que se fueron. Entonces, por supuesto, Israel no ha reconocido nunca este derecho al retorno, no ha indemnizado a estas poblaciones y en este momento se calcula que son 7 millones de personas las que tienen este derecho que hasta el momento ha sido incumplido. Luego, hablar un poco de los territorios ocupados, lo que pasa ahora y también con este avance que ustedes pueden ver en el mapa, que es la avanzada israelí sobre territorios que incluso violentando la resolución 181 que declaró la partición, lo que queda del Estado palestino es casi un archipiélago que no tiene conexiones entre sí, a pesar de que Jerusalén Oriental está a la par de Cisjordania, no tiene contacto con Cisjordania. Para entrar a Jerusalén Oriental hay que solicitar una serie de permisos. Y por supuesto que aquí se vuelve muchísimo más complejo la constitución de un Estado palestino porque no se tiene la capacidad de ejercer territorialidad sobre un Estado que no tiene conexiones entre sí. No solo ya se perdió toda posibilidad de conectarse entre Gaza y Cisjordania, sino que incluso la misma Cisjordania está absolutamente fragmentada, producto de la colonización. La siguiente. Y como decía, los territorios que son ocupados tienen un régimen jurídico particular. Y esto es que están regulados por el Cuarto Convenio de Ginebra,
que los convenios de Ginebra son los que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, y en este cuarto de convenio de Ginebra, en la sección tercera, se establecen una serie de obligaciones de la potencia ocupante, que así se le llama, para con la población que se encuentra en territorio ocupado. Aquí puse una lista de estas obligaciones que tienen que ver con la proscripción de actos de violencia e intimidación, con la prohibición de discriminar, con el abastecimiento de la población, que la potencia ocupante tiene que garantizarse de que la población local esté abastecida, temas como el higiene y la sanidad públicas, que por ejemplo en este contexto de pandemia, donde hay una seria crisis de sanidad, Israel ha retenido la mayoría de las vacunas que se tienen y la población palestina no ha podido acceder a suficientes vacunas a pesar del avance de la vacunación en Israel. Luego la prohibición de la coacción, de la tortura, de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de aplicar castigos colectivos, es decir, un castigo como producto de actos que realicen la población local, como por ejemplo podría considerarse la invasión a la mezquita de Al-Aqsa en medio del Ramadán que se dio recientemente, el derecho a salir del territorio, lo cual no tiene permitido la mayoría de la población palestina, y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad. La siguiente, por favor. Entonces, hay una serie de situaciones de discriminación y de exclusión que nos vienen a reflejar la posibilidad de que se esté cometiendo un crimen de apartheid. ¿Y qué es el crimen de apartheid? Está regulado en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y define el apartheid como una situación de dominación sistemática de un grupo étnico sobre otro. Hay muchísimas situaciones que documentan el apartheid, por ejemplo, que no se tienen las mismas carreteras, la existencia de checkpoints, que son puntos de control en los territorios ocupados que impiden a la población palestina transitar, entre otras muchísimas violaciones a los derechos humanos por las que finalmente organizaciones internacionales como Human Rights Watch o como TSLM, que es una organización israelí, la ONG más grande de Israel, han reconocido que en Palestina existe un contexto de apartheid. Y acá es muy interesante porque ¿qué acciones se toman ante el apartheid? Porque, por ejemplo, Costa Rica en los años 70 emite una ley que prohíbe todo tipo de comercio con Sudáfrica por considerarse que estaba realizando actividades de apartheid. Entonces es ante esto que se hace un llamado a la acción y que se convoca una serie de acciones que se resumen en tres, en el boicot, en las desinversiones y las sanciones contra el Estado de Israel. Y sobre el contexto más reciente, ya voy terminando. Bueno, en primer lugar, los acuerdos de Abraham, que son acuerdos entre Estados Unidos, Bahrein, Israel, Emiratos Árabes Unidos, facilitados por el gobierno de los Estados Unidos, y son acuerdos de normalización de las relaciones entre estos países. Lo que pasa es que los países árabes han mantenido una política de no reconocer el Estado de Israel. Sin embargo, esta política no es tan certera porque, aunque la diplomacia no lo dicen, claro que realizan actividades comerciales, realizan otras actividades de cooperación que, aunque no se digan públicamente, pues legitiman la existencia de Israel y las relaciones entre esos estados. Entonces, lo que hacen Bahrein y Emiratos Árabes Unidos es reconocer oficialmente a Israel, lo cual, por supuesto, es un golpe para la población palestina, porque la misma población de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos tiene una postura absolutamente disidente de la de estos gobiernos. Luego, los desalojos en Sheikh Jarrah, que fue el inicio de las hostilidades que vimos recientemente, y lo que sucedió es que hubo una decisión de un tribunal que desalojaba a 6 familias que históricamente estaban residiendo en Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental pertenece a Palestina. Esta serie de resoluciones provocaron que hubiera manifestaciones pacíficas a favor de la población de Sheikh Jarrah, y que luego, con la entrada del ejército israelí a la mezquita de Al-Aqsa, provocó un estallido que finalizó en centenas de muertos, una proporción de 1 a 20 de palestinos muertos sobre personas israelíes muertas, y que luego terminó con un cese al fuego facilitado por el gobierno egipcio, pero que, por supuesto, el cese al fuego no implica un fin de las hostilidades, el conflicto continúa y las manifestaciones del apartheid siguen haciéndose presentes desde, como lo decía, desde el 67 hasta la actualidad. Y finalmente, la elección de Naftali Bennett como primer ministro de Israel, eliminando, digamos, estos 12 años que ya llevaba Netanyahu,
pero que en realidad fue electo por una coalición que está compuesta por varios partidos, no solo de derecha, sino también de algunos de izquierda y partidos centristas, y además incluso un partido árabe. Entonces esta coalición en realidad tambalea. Tampoco eso significa que Naftali Bennett es un político que vaya a favor de la población palestina ni nada de eso. En realidad él no cree en la solución de dos estados. Es además una ruptura con la historia de los gobiernos en Israel, porque sería el primer judío ortodoxo que llega al poder y rompe un poco con ese secularismo que ha mantenido Israel durante años. Entonces, en realidad, las consecuencias de esta elección no parecen muy promisorias, sino que sus efectos parecen seguir siendo devastadores, y eso sería Palestina en contexto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por este importantísimo contexto que usted nos ha desarrollado, nos ha expuesto, que se remonta a los primeros años bueno, digamos que principalmente a los primeros años del siglo XX, y que lo trae hasta nuestros días, y donde hace referencia a nuevos actores que entran en juego y que no facilitan procesos de distensión, sino que más bien alimentan la tensión en esta zona. Doña Guayija Sasa Marín también nos está acompañando. Guayija, muchísimas gracias por estar aquí. Doña Guayija Sasa, psicóloga, bienvenida a su casa, a la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto a la Universidad de Costa Rica, también su casa, aunque hoy trae un sombrero distinto. Y es que hacia el 2008 Costa Rica reconoce el Estado de Palestina, y desde el 2013 usted vamos a ver, ocupa el puesto de consulada honoraria de Palestina en nuestro país. Doña Guayija, ¿cómo ve usted la situación desde su punto de vista? ¿En qué podría complementar y profundizar lo que Valeria nos ha resumido de una manera excelente? Muchísimas gracias. Primero de todo, muchísimas gracias, doña Isabel, a la facultad, a la Escuela de Ciencias Políticas, al programa Ventanas, a este observatorio de política internacional, por darle un espacio a la situación de Palestina, a la causa palestina, que tanto requiere y que es la única vía que tiene para buscar una solución, porque con la excelente presentación de Valeria vimos que es una situación que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Son 73 años ya. Y este alto al fuego que recién vimos es uno de tantos otros que ha habido, ¿verdad? Cuando hay una escalada de violencia en la situación de Palestina, es cuando la comunidad internacional posa sus ojos, pero esto que esta escalada es solo una manifestación, ¿verdad?, más alta de la cotidianidad en Palestina y para el pueblo palestino. Entonces, un alto al fuego no puede ocultar el verdadero problema, que es la ocupación colonial de Palestina desde prácticamente del año 48 por parte de Israel. Esto no puede quedar en una estadística más del número de muertos, ¿verdad? O sea, y un comparativo, usted habló de que el último conflicto, ¿verdad? La última escalada había sido hace 7 años con un número con 2.200 muertos del lado palestino, con un número enorme de niños, ¿verdad? Siempre la tercera parte de niños.
que no debe caer en el olvido, ¿verdad? Ahora estábamos hablando de 250 personas del lado palestino muertas, de ellas 65 niños. Entonces, hablar de Palestina es hablar de ocupación, es hablar de un proyecto que tiene su origen, como bien lo señaló Valeria, en un proyecto colonial moderno que, ¿verdad? Que se ha alargado todo este tiempo, porque Palestina desde la creación de Israel ha sufrido, ¿verdad?, continuamente. La partición no fue respetada, no hay dos estados consolidados, hay un estado ocupado por un estado ocupante que es Israel. Y no es solo uno de los conflictos más longevos de la historia, sino tal vez uno de los más injustos, porque fue impuesto para expiar la culpa ¿verdad?, de la barbarie y de los crímenes europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos expiando los palestinos, estamos expiando la culpa de otros hacia Israel, e Israel está, ¿verdad?, repitiendo una historia que sufrió. Esta paradoja que se vive en este conflicto, ¿verdad?, la podemos entender, pero no lo hace menos cruel ni menos impactante. Palestina, desde esa partición que nos explicó Valeria en forma tan clara, ha ido perdiendo su territorio, porque Israel se ha ido expandiendo, ¿verdad?, ha ocupado más. Vimos ahora esta secuencia de mapas de Palestina, ¿verdad?, cómo ha quedado esto, ¿verdad?, estos batustanes ahí, estos pedacitos segregados, ¿verdad?, rodeados por este muro de la separación, ¿verdad?, este muro vergonzoso que vimos hacer, ¿verdad? O sea, ya Valeria nos situó en este siglo donde se construye ese muro, y que separa a la población palestina. Pues todo Palestina está mediado por la ocupación, entonces hablar de Palestina, ¿verdad?, es hablar de ocupación. Y nosotros sabemos bien lo que significa ocupar. Yo ocupo un espacio, ocupo esta silla. Quiere decir que, ¿verdad?, la tomo, la poseo, ¿verdad?, me instalo en ella. Y eso es lo que ha hecho Palestina, eso es lo que ha hecho Israel en Palestina, ¿verdad? Lo ha ocupado y no ha dejado un solo espacio sin ocupar, no ha dejado ¿verdad?, lo ha hecho de forma impecable e implacable. La vida cotidiana de los palestinos está absolutamente mediada por esa ocupación, y esa ocupación es llevada a cabo de forma planificada, estratégica, sistemática, procurando el mayor sufrimiento al pueblo palestino. Porque el objetivo, ¿verdad?, ahora habló Valeria de limpieza étnica, es aniquilar al pueblo palestino, desaparecerlo de ese territorio. Y eso es todas las manifestaciones, todo lo que usted también nos explicó, doña Isabel, con este recuento que usted hizo al inicio, ¿verdad?, el despojo, la expropiación, todo eso tiene una razón de ser, y es, ¿verdad?, convertir a Israel en un estado judío, donde solo caben los judíos, ¿verdad? A pesar de que ha habido unos gobiernos seculares, como señalaba Valeria, ¿verdad?, el discurso común, o el común, ¿verdad?, lo que ha mantenido esa identidad y esa fuerza, y el que no haya más grupos en contra de la ocupación, y que no haya más fuerza interna en el mismo Israel contra la ocupación, es ese discurso y esa narrativa, ¿verdad?, de que este es el territorio para los judíos, digamos, lo que los une, porque vienen de todas partes, los traen de todas partes, es su religión. Aunque no, ¿verdad?, aunque no la profesen o no ¿verdad?, es ese hilo de identidad que han forjado a lo largo de todo este tiempo, que es el proyecto sionista. ¿Y cómo hace eso Israel? Bueno, lo ha hecho de muchas formas, ¿verdad? Por eso decía que era sistemático, y aquí me voy a permitir compartir una presentación que en realidad son un poco de imágenes ¿verdad?, del día a día, de la vida cotidiana de Palestina.
¿Cómo lo ha hecho? Bueno, primero borrando la historia del pueblo palestino, ¿verdad? Y su existencia, como decía ahora Valeria, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿verdad? Esta narrativa sionista que no es real, ¿verdad? Palestina existe desde, ¿verdad? Desde siempre y y tiene su historia y tiene su cultura y tiene una identidad propia que Israel ha ido tratando de, bueno, que ha negado, ¿verdad? A través de este discurso y de la apropiación cultural de sus productos, de sus tradiciones, de ¿verdad? Algunas de sus costumbres, sus tejidos, su comida, ¿verdad? O sea, somos testigos de que en muchos lugares nos encontramos la comida que es común del Medio Oriente, de los países árabes que formaron la Gran Siria y que se presentan como comida israelí, por ejemplo. Y la eliminación de la identidad del pueblo palestino, negando a sus refugiados, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen también? ¿Verdad? En una humillación cotidiana a todas aquellas personas que por motivos laborales deben cruzar los puestos de control israelí, los checkpoints que están a lo largo del territorio palestino, con medidas arbitrarias y sacadas, ¿verdad? Ese día, hoy van a durar tanto, mañana van a durar tanto, ¿verdad? Donde no se puede controlar el movimiento, donde, ¿verdad? Es la humillación constante al pueblo palestino. La transferencia forzosa de la población, ¿verdad? Que viene desde el año 48, la expulsión de la gente de sus casas, de sus terrenos, de sus cultivos, ¿verdad? Que ahora lo estamos viendo nuevamente como una repetición en los barrios de Jerusalén, pero también en algunos barrios donde todavía queda población árabe en lo que sería Israel. Bueno, el uso excesivo de la fuerza y la tortura, la explotación laboral, ¿verdad? O sea, los ejemplos son inconmensurables. Las restricciones a los medios y la libertad de expresión, ¿verdad? O sea, últimamente las redes sociales han jugado un rol, ¿verdad? Ahí de cómplices de la ocupación por sancionar muchísimas de las comunicaciones que hacen los palestinos, organizaciones, denunciando las violaciones de Israel hacia el pueblo palestino. Las infracciones extensas a los derechos de privacidad, los ataques contra activistas, pacifistas, la detención de niños, ¿verdad? Que vemos, bueno, este muro que separa a las familias, unas de otras, o sea, yo no me hubiera podido volver a ver con mis hermanos o con mis tíos, ¿verdad? Si el muro me separa, no tengo derecho a encontrarme y a conectarme. O sea, por eso les digo que es implacable y es impecable, porque ha pensado en todas las áreas de la vida cotidiana de las personas y en todas se ha colado para generar sufrimiento. Bueno, la privación económica, la pobreza extrema, lo que nos contaba doña Isabel, el índice de desempleo que hay en los territorios ocupados en general y en Gaza en particular son ya no alarmantes, sino aterradores. ¿Verdad? La falta de la libertad de movimiento, la inseguridad alimentaria y, por supuesto, ¿verdad? Todo, digamos, fiel a este régimen de apartheid que se vive ahí, que, como nos señalaba Valeria, ya fue en el último informe de Human Rights Watch, lo señalaba este año, ¿verdad? Se vive un régimen de apartheid cuando dos diplomáticos israelíes que fueron embajadores de Israel en la Sudáfrica del apartheid cuentan y equiparan, ¿verdad? El régimen que se vive en los territorios ocupados con el régimen de apartheid de Sudáfrica, unas declaraciones que salieron hace pocos días. El asesinato, la discapacidad, bueno, perdón, esta aplicación de leyes, ¿verdad? O sea, este apartheid se vive a través de la aplicación de leyes discriminatorias, ¿verdad? Imposición del sistema de dos niveles de derechos políticos, legales, sociales y culturales, dispares de acuerdo al origen étnico y la nacionalidad de las personas, ¿verdad? O sea, eso se ve en el día a día, en las demoliciones, en el forzar a la población a demoler sus casas, ¿verdad? Porque de repente hoy se aplicó esta ley.
¿verdad? Y yo quiero detenerme aquí porque imaginémonos que a nosotros el Estado viniera a decirnos que tenemos, no sé, 24 horas para demoler nuestra casa y que si no, la van a demoler ellos y además nos van a cobrar esa demolición. O sea, esto, bueno, los niveles de crueldad son, bueno, impactantes. El asesinato, la discapacidad de su población joven, ¿verdad? Cómo tiran a, ¿verdad? Cómo hay esa cantidad de personas y jóvenes con discapacidades, ¿verdad? Porque tiran a los ojos, tiran a las piernas, ¿verdad? Con una, ¿verdad? Los francotiradores apuntan con ¿verdad? Que buscan convertir a un sector enorme de la población en personas con una condición de discapacidad. Y quizás de esto, ¿verdad? Bueno, que todo esto son imágenes del día a día, de la vida cotidiana aquí, cuando obligan a las familias a demoler a sus casas, los ataques. Pero quizás lo más doloroso de esto es la imposición que se ha hecho de una narrativa que ha permitido perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino y esta situación, ¿verdad? Sin que se pare, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la imposición de una narrativa, ¿verdad? Referirse a la causa palestina como una guerra, ¿verdad? Que equipara fuerzas. Ahora lo decía bien al inicio doña Isabel, ¿verdad? O sea, no, sí hay violencia desde las dos partes, pero no son equiparables. No estamos hablando de dos ejércitos, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los ejércitos más sofisticados del mundo contra una población que no tiene ejército, ¿verdad? Que no está armada. Y bueno, ahí está la figura de Hamas que consigue o que tira estos misiles, pero que no se puede comparar, ¿verdad? O sea, porque no estamos hablando de dos fuerzas iguales. Y la desproporción entre lo que, ¿verdad? O sea, aquí no es bueno comparar, y esto es una crítica que se hace siempre, ¿verdad? No es bueno comparar la cantidad de víctimas, pero siempre las víctimas las pone el pueblo palestino. Entonces, no hay una justificación alguna para que ese ejército tan sofisticado tenga tantos daños colaterales, ¿verdad? A no ser que haya una intencionalidad de generar ese daño, ¿verdad? Derribar escuelas, derribar centros de salud, ¿verdad? Matar familias completas, apuntarle a casas donde ellos tienen la capacidad para saber que, de que ahí no, ¿verdad? No viven más que familias comunes y corrientes, es desaparecer, ¿verdad? Todas una generación de familias, ¿verdad? O sea, este desarraigo, así como está el mapa, ¿verdad? Cargado ¿verdad? De esa desagregación, así es como, ¿verdad? Como se busca que quede la población palestina. Otra de este robo de la narrativa o imposición de una narrativa es el manejo de la información que hacen los medios de comunicación, que ha sido históricamente y es en esta coyuntura vergonzoso. Bueno, durante los bombardeos del pasado mes de mayo, los medios de comunicación señalaban que lo que desencadenó este ataque de Israel a la Franja de Gaza fueron los misiles lanzados por Hamas, ¿verdad? Sin un contexto. Este contexto que nos puso ahora Valeria, ¿verdad? Con ese arte para traerlo desde los inicios del siglo XX hasta la fecha, este contexto no está, ¿verdad? Entonces, no solo equiparan las fuerzas, sino que además ¿verdad? O sea, le responsabilizan al mismo pueblo palestino. No se habla ahí, ¿verdad? De todo esto que ha venido pasando, ese despojo, esa expropiación, el significado que tiene ¿verdad? Lo que nos decía ahora Valeria, ¿verdad? La expropiación, el sacar a las personas, el desarraigar a las personas del barrio de Sheikh Jarrah ¿verdad? O sea, para convertir a Jerusalén en todo un territorio judío. Ese barrio, ¿qué significado tiene?
A ese barrio se pasaron en el año 1956 un grupo de familias palestinas que habían sido expulsadas de los territorios desde el 48. Entonces, vuelven a revivir su historia. Ellos se arraigaron ahí pensando que nunca iban a poder ser sacados porque esa parte era de Palestina. Entonces, eso es simbólico, y en el caso de mi familia es muy simbólico, porque en el año 48 es expulsada. Entonces, es el revivir la historia del 48 en todas esas familias, en todas esas poblaciones. Tocar ese barrio tocó las fibras, ¿verdad?, más profundas del tejido de la identidad palestina, que es de verdad el desarraigo de la Nakba. Entonces, toda la población palestina, en Palestina, en los diferentes lugares, reaccionó. Y además estuvo este episodio que contó doña Isabel, ¿verdad?, de la invasión a la mezquita de Al-Aqsa durante el mes sagrado del Islam, y todas las provocaciones que hay día a día por una figura que es importante que reconozcamos, que está aquí en este cuadro, estos muchachos lanzando piedras y fuertemente armados, que son los llamados colonos. Los colonos son judíos de todas partes del mundo que son invitados a vivir en Israel, a los que se les construyen los llamados asentamientos, ¿verdad?, que es estas instalaciones, viviendas para judíos dentro de los territorios ocupados, que aseguran, ¿verdad?, ir ganando y robando territorio palestino, y que además no, ¿verdad?, son protegidos por la ley israelí, ¿verdad?, no respetan, digamos, las leyes ni las costumbres del territorio en que se ubican, y que tienen esa función de provocación, que salen casi siempre impunes de todos los actos de violencia, de humillación, ¿verdad?, como estas dos fotos que vemos ahí. Son otros actores importantes dentro del conflicto que tienen un rol, y que ahora han venido jugando un rol importantísimo en este saqueo ¿verdad?, de los barrios y de las personas, ¿verdad?, la expropiación de las personas de sus casas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ¿verdad?, es como la tierra de nadie, es como aquella película de las moscas, ¿verdad?, El Señor de las Moscas, donde ¿verdad?, los jovencitos, ¿verdad?, imponen su ley, y más o menos funciona similar con los colonos. El otro imposición de una narrativa es que todo esto se justifica en la defensa de la democracia, ¿verdad?, que Israel es la única democracia de Oriente Medio. ¿Verdad? Eso es una mentira, porque Israel no es una democracia, ¿verdad?, porque impone un estado de apartheid, como ha sido verificado, y porque además tiene una práctica, es un proyecto colonialista sobre el territorio palestino, y además porque hay una idea en esta supuesta democracia de una supremacía judía sobre, ¿verdad?, cualquier otra etnia o religión que exista ahí. Bueno, entonces no podemos negar, ¿verdad?, que hay un racismo estructural, que hay un régimen de apartheid, ¿verdad?, impuesto por Israel en los territorios ocupados, y como señaló Valeria, esto está reglado en el derecho internacional. Sin embargo, y a pesar de las preocupaciones que nos narraba doña Isabel, que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, no se les ha impuesto, ¿verdad?, ningún castigo ni ninguna consecuencia a Israel, ¿verdad?, no se le ha juzgado por ¿verdad?, los crímenes de apartheid que constantemente ha tenido. ¿Cuál es digamos, el resumen de todas estas narrativas? Israel también ha decidido, ¿verdad?, para imponer y justificar todo esto que hemos hablado y hemos visto hoy,
que cualquier crítica, cualquier señalamiento, ¿verdad? Todo esto que estamos haciendo hoy en este espacio, Israel lo metería dentro de la categoría de antisemitismo, como si fuera, ¿verdad? Como tratando ¿verdad? Poniendo esa etiqueta, y ya con esa etiqueta es imposible que se continúe y que se siga señalando qué es lo que pasa. En la reciente declaración de Naciones Unidas contra los crímenes de odio y discriminación, bueno, Israel se ha basado en eso, ¿verdad? Ha intentado que cualquier crítica a Israel se ubique como esto, ¿verdad? Como un crimen de odio, como un señalamiento de discriminación. Pero en realidad esto no es, esto sería estarse viendo en el espejo. Esto no es antisemitismo, ¿verdad? Lo tenemos muy claro, lo explicó Valeria también ahora, ¿verdad? En su recuento, ¿verdad? De cada una de las narrativas de Israel, y no podemos caer en este juego, en el juego de no poder decir y no poder denunciar, porque si algo nos dejó esta última escalada de la violencia, claro, es que, digamos, el horizonte de esperanza sobre Palestina está, ¿verdad? Como en un banco que tiene tres patas. Uno ha sido digamos, como la fuerza que ocuparon las manifestaciones públicas de repudio a las acciones violentas de Israel, ¿verdad? Que se vio a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Lo vimos en Chile, lo vimos en Londres, en Francia. Estas manifestaciones que digamos que superaron el miedo y todas las restricciones que tenemos ahora alrededor del tema de la pandemia, y bueno, la gente se salió a las calles a repudiar esto, ¿verdad? Con una fuerza y con una contundencia de que puede hacer, ¿verdad? Que hizo que, perdón, que Israel, ¿verdad? Pudiera ver un poco el rechazo a esa política. También, perdón. También las manifestaciones públicas de intelectuales, periodistas, artistas, políticos, tanto en Israel como alrededor del mundo, ¿verdad? Rechazando y denunciando este apartheid, ¿verdad? Que también ¿verdad? Llamó la atención. Y por último, ¿verdad? La otra patita del banco, ¿verdad? Que también es acusada y perseguida, acusada de antisemita y perseguida por discriminación ¿verdad? Es el movimiento de boicot y desinversión y sanciones, que no es un movimiento nuevo, es un movimiento copiado del movimiento de boicot que, como señalaba Valeria, hizo que cayera el régimen de apartheid de la Sudáfrica. Perdón. Este movimiento de BDS es una lucha no violenta para que los países, las personas, todas las instancias de la vida, los gobiernos puedan imponer medidas a Israel, o sea, que cada uno actuemos desde nuestro campo de acción para imponer medidas a Israel y hacerle ver que lo que está haciendo no es bien visto. Desgraciadamente, ¿verdad? Este movimiento donde más fuerza tiene es en las sociedades civiles, ¿verdad? Así como las otras dos patitas del banco. Cuesta mucho, ¿verdad? Ver estados que realmente llaman la atención, dicen las cosas como son, ¿verdad? En nuestro país, vimos el comunicado de la Cancillería cuando estaba pasando esta escalada de violencia, ¿verdad? Y esos ataques y esta barbarie, que fue, ¿verdad? Realmente un comunicado, ¿verdad? Muy débil, muy en una línea de un llamado, ¿verdad? No fue contundente de un llamado, un cese del fuego por parte de
de Israel y una sanción a esas acciones y a la brutalidad de cómo se estaban llevando a cabo esas acciones. Yo creo que espacios como estos ¿verdad? Reflexiones en torno a la situación de Palestina nos hacen pensar que tenemos algo que ver con este conflicto y que podemos hacer algo en este conflicto. O sea, cuando nosotros hemos a lo largo de la historia visto, ¿verdad? Y analizado ¿verdad? Los proyectos coloniales, ¿verdad? Y nos hemos quedado impactados y hemos ¿verdad? Querido decir, bueno, esto no puede seguir sucediendo, ¿verdad? Lo que sucedió en América Latina, lo que sucedió en África, pero estamos ahora siendo testigos de un proyecto similar, ¿verdad? Más cruel porque tenemos la tecnología y tenemos un ejército de avanzada encima de un pueblo. Entonces, el problema palestino es un problema de todas y todas, de todos y todas, perdón, porque, ¿verdad? Tenemos que luchar contra cualquier proyecto colonial. Yo les agradezco muchísimo el espacio, la invitación y sobre todo el que abran, ¿verdad? El que permitan que la voz de Palestina y la voz de la academia se junten para reflexionar ¿verdad? Y que tomemos acciones en relación con este conflicto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Guayija. Realmente muy impactante y muy claro, muy esclarecedor, elocuente también lo que has narrado, lo que has contado. Por supuesto que, digamos, se concentra en tiempos mucho más, más recientes, en tanto que Valeria nos llevaba hacia atrás. Vamos a ver, digamos, a uno le surgen muchas preguntas. Uno vio imágenes, digamos, de esta abismal diferencia entre esta parte tecnológica, por ejemplo, ¿verdad? Ciertamente hubo cohetes por parte de Israel que fueron interceptados, pero también hubo dos edificios y uno de ellos derrumbado, uno de ellos de 13 personas. Totalmente destruidos, que quedaron en cenizas, en puros escombros, ¿verdad? En varillas, algunas de ellas ahí, realmente imágenes muy impactantes. Por su parte, y a mí una de las cosas que más quizás me evoca, me provoca, es el papel de la ONU, ¿verdad? Que tiene obligaciones internacionales, que se supone que tiene que proteger las vidas civiles, que ha declarado muchos de estos eventos que son de orden político, religioso, económico, o sea, que trascienden y que atraviesan múltiples planos. Entonces uno se pregunta, vamos a ver, ante lo último que ha ocurrido, ¿verdad? Que se dice que Europa también va a reconstruir parte de este territorio destruido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué papel juega la ONU? Europa, por su parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende reconstruir y para quién? Por ejemplo, me pregunto yo, ¿para quién Europa pretende reconstruir las ciudades? Porque hay una de las cosas más interesantes, ¿verdad? Es que también muchos de estos eventos han ocurrido en espacios urbanos y que es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Entonces hay como muchísimas preguntas que ustedes también nos han colocado aquí, ¿verdad? No sé, Valeria. Claro, bueno, sobre el papel de las Naciones Unidas, yo creo que también es importante
importante siempre entender cuando hablamos de Naciones Unidas que el organismo avanza hasta donde los estados lo permiten. Es decir, la ONU es en esencia una organización creada por estados, donde se ven reflejados los intereses de los estados y cuya carta también responde a los intereses de esos estados que en su momento fueron potencias y que tienen poder de veto. Entonces, lo principal es el Consejo de Seguridad, el trabajo que tiene para con este conflicto de asegurar la paz y la seguridad internacionales, pero que se encuentra limitado siempre por el papel de los Estados Unidos, donde el lobby político israelí es muy fuerte y ese poder de veto es el que limita la posibilidad de cumplir con resoluciones que permitan, digamos, llamar, por ejemplo, al cese del fuego, llamar al cese de las hostilidades, como fue una de las resoluciones que fue promovida en este contexto de crisis y que Estados Unidos vetó. Entonces, la ONU, por supuesto, tiene sus dificultades para avanzar en la resolución de este conflicto, tiene organismos especializados que se dedican a la atención de las personas refugiadas, hay un montón de resoluciones respecto de, por ejemplo, como lo decía, el derecho al retorno, respecto de los territorios ocupados. Después del 67 también se emitieron resoluciones para que Israel devolviera sus territorios ocupados, y ese más ha sido el papel de la ONU, es decir, es más un observador, pero también por culpa de la propia Constitución, o bueno, la Carta de las Naciones Unidas. Creo que hemos perdido a Valeria por algunos segunditos. Valeria, la perdimos por unos minutos. Bueno, no, ya volviste. Ok. Sí, bueno, el otro tema que mencionaba Isabel sobre las personas civiles, sí hay como una transición en general en los conflictos, porque mientras que antes los conflictos, incluso a principios del siglo XX, se libraban integrantes ejércitos que se encontraban, ahorita los conflictos se desarrollan en ciudades con poblaciones civiles de por medio, que se utilizan incluso como escudos humanos, y que son los principales perjudicados por estos conflictos. Ese es el caso de Palestina, esencialmente las muertes son de personas civiles. Por supuesto que un ejército tan sofisticado como el ejército israelí y una inteligencia tan sofisticada no debería poder cometer errores contra civiles, porque en realidad tienen un sistema de detección digamos, del territorio y de análisis que permite que existan errores de cálculo. Y un caso de esos es, por ejemplo, lo que usted mencionaba, de los edificios de Al Jazeera y AP, la agencia de noticias, que fueron apuntados, que Israel dijo que había amenazas, digamos, de insurgencia o de terrorismo desde estos edificios, pero que por supuesto no fue así. Eran edificios de agencias comunicativas que se encargan de difundir sobre la situación de Palestina, y que esto constituye, bueno, de investigar, constituye un crimen de guerra, porque las personas periodistas tienen una protección especial en el derecho internacional humanitario. Entonces, más o menos por ahí. Muy bien. Yo quisiera agregar, doña Isabel, que adelante. Después de estos 2 edificios que vimos caer, ¿verdad? Todas las casas, y estamos hablando también de 40 escuelas que se destruyeron, ¿verdad? Y con esto que dice Valeria, ¿verdad? Que a mí a veces me cuesta hasta pronunciarlo, ¿verdad? Bueno, como tienen como la capacidad para definir que en ese edificio no había ninguna amenaza, ¿verdad? O sea, como entrar en esta locura de las armas, pero es cierto, ¿verdad? Tienen esa capacidad y aún así deciden, ¿verdad? Hay una decisión alrededor de esa destrucción, ¿verdad? Que además recordemos que Gaza es un lugar cerrado, o sea, la población no tiene a dónde irse porque está sitiado, ocupado hasta el mar, ¿verdad? A pesar de que tienen el mar, no pueden estar a más de, ¿verdad?, cierta distancia, ¿verdad? Porque Israel ocupa todo, el aire, la tierra, el mar, todo. Y a la responsabilidad de Estados Unidos, lo acaba de señalar Valeria con su veto, pero también con la inversión, ¿verdad? Con la cantidad de dinero que le pasa Estados Unidos a Israel, ¿verdad? Que es una vulgaridad, le pasa más que al continente africano en total, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues ahí está claro quién es el cómplice, o la normalización que ha hecho Europa, ¿verdad? Que también Europa podría parar esto, o sea, Estados Unidos o Europa podrían parar esta situación en 3 segundos. ¿Verdad? La normalización
de Europa hacia, ¿verdad? Entendamos que Israel participa ¿verdad? En muchas de las decisiones y muchas de las cuestiones de la vida, participa como si fuera un país europeo. En ¿verdad? En campeonatos de fútbol, en las cosas de música y en muchísimos organismos porque no encuentra aliados dentro de sus vecinos, ¿verdad? Eso es una normalización que es, ahora Valeria habló del proyecto Abraham, ¿verdad? De cómo ¿verdad? Se sumaron a la normalización con Israel todos estos países árabes en una bofetada más a Palestina, ¿verdad? En una humillación más de quienes podrían estar llamados a protegerlos, no lo hacen. Por eso yo quiero recalcar el papel de la sociedad civil, porque no son los gobiernos los aliados de Palestina ni quienes han buscado, ¿verdad? No sé, este temor a que Israel califique, denuncie, demande, ¿verdad? Cualquier iniciativa de un país por señalar lo que le está pasando, hace que se normalicen las relaciones y que sea muy difícil que este régimen de apartheid caiga. Guayija, yo tengo, digamos, y bueno, y Valeria, dos aspectos más sobre los que me pregunto en este contexto de pandemia. O sea, vamos a ver, antes de la sindemia, ¿verdad? Antes de la sindemia del COVID, ya se pensaba que había que priorizar la economía sobre la guerra, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En este contexto de COVID, bueno, ¿qué futuro qué esperanza, qué futuro podemos vislumbrar, digamos, a corto plazo para levantar, digamos, no solo la economía, sino que también un poco los ánimos para dar esperanza, ¿verdad? Y qué hacer en este caso, o sea, y ahora usted nos hablaba de que, bueno, podemos hacer muchas cosas desde Costa Rica. ¿Qué también podemos hacer desde Costa Rica? Bueno, yo primero, bueno, yo creo que denunciar lo que pasa, ¿verdad? Participar en espacios de estos, decir lo que pasa, abrir espacios, ¿verdad? Porque es como podernos saltar ese bloqueo de la narrativa que señalé, ¿verdad? Que es como ese impulso, ¿verdad? Les recuerdo hace poco 14 diputados nuestros no, ¿cuántos eran? No fueron 14. ¿Cuánto fueron? 24, sí, bueno, sí, todavía peor. Diputados nuestros que hicieron una moción de apoyo durante la escalada de la violencia, mientras éramos testigos de la barbarie en apoyo a Israel, ¿verdad? Y una diputada, doña Paola Vega, ¿verdad? Que hizo un señalamiento y bueno, le cayeron diciendo que jamás y que, ¿verdad? Que no reconocía el Estado de Israel y que, ¿verdad? O sea, equiparando ¿verdad? Las dos fuerzas. Ese acto de esa diputada señalando ¿verdad? Lo que pasa realmente, esos actos de valentía, decir las cosas como son, ¿verdad? Exigirle a nuestro gobierno, y aquí me pongo ¿verdad? Como costarricense, exigirle a nuestro gobierno posicionamientos más fuertes y de acuerdo al rol mundial que tenemos como un país amante de la paz y defensor de los derechos humanos y civilista, ¿verdad? ¿verdad? Todo Civilista. eso lo tenemos ¿verdad? Que exigir, decir, bueno, no podemos permitir estas, ¿verdad? Medias tintas que aquí no dice nada en este comunicado, ¿verdad? De participar activamente de este movimiento de boicot y desinversión. Yo aquí quiero reconocer en este espacio a Valeria y al grupo de estudiantes que desde la FEU lideraron
ese valiente proyecto de declarar a la Universidad de Costa Rica como una universidad libre de apartheid. Hay mucho que hacer para que eso se materialice, ¿verdad? Porque nosotros también normalizamos como institución a Israel, ¿verdad? O sea, los académicos israelíes llegan a nuestra universidad, ¿verdad? Nuestros becarios van a estudiar a Israel, nosotros tenemos un intercambio abierto, o sea, la Universidad de Costa Rica, para declararse libre de apartheid, tiene que hacer una serie de cosas que requieren un nivel de valentía muy grande, y por eso reconozco y alabo que hayan dado ese gran paso liderados por Valeria y por su grupo, pero no ser parte de la normalización, ¿verdad? Y aquí como las abuelitas sacando el dicho de si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y entonces seamos parte de la solución, y la solución ya está experimentada. Ya en la Sudáfrica del apartheid se experimentó cómo se logró cuando se boicoteó, cuando el mundo se puso de acuerdo para boicotear y decirles, no señores, o se acaba ese régimen o ustedes para nosotros no existen. Y esa fue la forma y esa fue la vía. Y igual aquí, esa es la única vía. Pero y todos podemos hacer algo. Complementando un poco, yo creo que, bueno, pueden ver varias acciones. Yo creo que lo primero es ponerle nombre a lo que sucede. Es decir, cuando empezamos a reconocer que lo que existe es un proceso de apartheid, se nos abren muchísimos caminos. Y es en ese sentido donde hemos hecho varias declaratorias de espacios como libres de apartheid. Una declaratoria como espacio libre de apartheid es como cualquier declaratoria, por ejemplo, de un cantón que se declara libre de discriminación, y consiste en que este grupo o este lugar no permite prácticas que legitimen las violaciones a los derechos humanos. La Federación de Estudiantes se ha declarado como un espacio libre de apartheid, el Consejo Universitario, bueno, la Federación de Estudiantes pasada, el Consejo Universitario se ha declarado como libre de apartheid, y así en otros espacios también ha funcionado. Luego, otra de las dimensiones que ya mencionaba Ollin son los convenios internacionales. La Universidad de Costa Rica mantiene 2 convenios internacionales con universidades israelíes, una de las cuales se encuentra en territorio ocupado. Esto es inadmisible desde cualquier punto de vista, y la universidad tiene la obligación de revisar estos convenios para que se adecúen a cláusulas de derechos humanos, como ya también logramos que desde la rectoría se emitiera una resolución al respecto. El tema de denunciar, siempre está levantando la voz respecto del conflicto, porque lo que pasa en Palestina no pasa cada vez que aumentan las hostilidades, pasa permanentemente, y desocuparse del tema es un problema definitivamente. La participación en el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que realiza una serie de iniciativas como conversatorios, como actividades de difusión masiva, entonces sumarnos a esas convocatorias. Y la última, que me parece algo que hacemos a veces y me parece un poco incorrecto, y es no complejizar demasiado el conflicto. Yo creo que cuando complejizamos más el conflicto de lo complejo que es, lo que hacemos es posponer la discusión. Entonces decimos, es muy complejo, mejor que lo resuelvan entre ellos, es una situación histórica, y esto no parece ir para ningún lado, entonces no hablamos de él. Yo creo que el conflicto tiene sus dimensiones complejas, pero se puede resumir en algo muy sencillo, y es un proceso de colonización por asentamiento que se está dando en Palestina desde hace más de 70 años. Creo que una vez que nos damos cuenta de que el conflicto es más sencillo de lo que parece, podemos explicarlo, podemos difundir lo que sucede, y podemos dedicarnos a alzar la voz. Entonces eso sería. Bueno, muy bien. Para ir cerrando, no sé, Guayija, si querés dejarnos un último mensaje. Yo creo que Valeria ha sido muy clara. No sé, bueno, y usted también, por supuesto, ¿verdad? Pero no sé si querías, tal vez Sí, bueno, yo quisiera remarcar algún punto. ¿verdad? Este conflicto tan largo, si bien ha contado con el apoyo ¿verdad? De gente como ustedes a lo largo de la historia, y que a mí me llena de felicidad ver jóvenes como las que nos acompañan hoy, ¿verdad? Valeria, Eugenia. Gracias. Sí. Bueno, yo también me estoy incluyendo entre las no. ¿Verdad? Comprometidas ¿verdad? Con una solución, no solo con una denuncia. Yo quisiera recalcar algo que
¿verdad? El pueblo palestino tiene una resiliencia y una fuerza que ha sido admirable, pero, ¿verdad? Pero es agotadora, ¿verdad? O sea, siempre se ha levantado, siempre se lo hemos reconocido, es importantísimo, son como, ¿verdad? Se levantan de esas cenizas y tienen fuerza y son solidarios, pero, ¿verdad? Eso se va agotando, se va mermando, ¿verdad? La cantidad de población palestina que, ¿verdad? Que vive en condiciones de terror constante, ¿verdad? Esos niños que han visto sus escuelas destruidas, a sus familiares muertos, ¿verdad? Que oyen esos bombardeos, o sea, el impacto a nivel emocional en la población palestina es muy, ¿verdad? Es devastador, es muy fuerte y no podemos dejarle todo, ¿verdad? No podemos romantizar, ¿verdad? Decía hace unos días en otra charla, romantizar esa resiliencia. Entonces, metamos los hombros con nuestra fuerza y con nuestra denuncia. Y muchísimas gracias de verdad por el espacio y por darle voz a Palestina. No, muchísimas gracias a Guayija Sasa Marín, a Valeria Rodríguez, Rodríguez Quesada por sus importantísimas intervenciones en esta tarde para analizar y conocer una situación. Para la Facultad de Ciencias Sociales, para el Observatorio de Política Internacional y para la Escuela de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por el acompañamiento que nos han dado esta noche. También reitero mi agradecimiento a la invitación a estar moderando esta interesante mesa. Y también mi agradecimiento al equipo profesional y técnico que está detrás de bambalinas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.